Buenas, nosotros somos el equipo número 10 y les estaremos hablando sobre los temas en pantalla. El primero es naturaleza de la luz. Aquí vamos a abarcar desde qué es la luz hasta los fenómenos que componen la luz. El segundo tema es ondas acústicas versus electromagnéticas. Aquí estaremos definiendo cada una por parte y viendo cuáles son las comparaciones que hay de una a la otra. Y por último, pero no menos importante, el funcionamiento de un microondas. En este tema vamos a tratar desde la etapa principal del funcionamiento de un microondas hasta la final. Nosotros estamos compuestos por Rosy Calderón, mi ID, 11000335. Moisés Sánchez, de matrícula 11000598. Y Diego Veloz, de matrícula 11000390. Antes de empezar a hablarles sobre el comportamiento de la luz, quiero que tengan bien en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de ondas, y es que se conoce como onda la propagación de energía en el espacio debido a la perturbación de alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío, en uno que contenga materia, como es el aire, el agua o la tierra. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver las ondas con la luz. Y es que la luz es un tipo de onda, pero también se comporta como partícula. Y esto lo vamos a ver cuando le explique los fenómenos de la luz, cómo ésta se comporta en diferentes adversidades en la vida. ¿Pero qué es la luz? La luz es una forma de energía que emiten los cuerpos luminosos y que percibimos mediante el sentido de la vista. La luz es una refracción que se propaga en forma de ondas, aunque también se propaga en línea recta en forma de corpúsculos. No sé ustedes, pero yo me he preguntado constantemente cuál es la velocidad de la luz e incluso he intentado medirla. Y es que la velocidad de la luz en el vacío es insuperable en el universo, siendo la velocidad más rápida a medida de casi un aproximado 300.000 kilómetros por segundo. Es considerada en la comunidad científica como una de las constantes de la naturaleza. Propiedades de la luz. Las propiedades de la luz son constantemente estudiadas, especialmente en física. Podemos decir que las propiedades de la luz son las características de dichas. Aquí tengo cuatro que son unas de las más importantes. La primera se define como rayo reflejado. Al rebotar sobre una superficie reflectante, se propaga en línea recta. Tenemos que cambiar de dirección cuando refracta de una superficie a otra. Y, pero no menos importante, la última se define como rayo incidente, aquella que llega a una superficie. Tenemos lo que son los fenómenos, que era de lo que yo le hablaba al principio, de cómo se comporta la luz en diversas ocasiones de la vida. Tenemos lo que es la reflexión, que es al impactar sobre determinada superficie, la luz es capaz de rebotar, como por así decirlo. Es decir, de cambiar su trayectoria describiendo ángulos determinados y predecibles. Por ejemplo, si el objeto sobre el que impacta con cierto ángulo es liso y posee propiedades reflectivas, como puede ser la superficie de un espejo, como tenemos en la imagen en pantalla. La luz se reflejará formando un ángulo igual al incidente, pero en dirección contraria. Tenemos lo que es la refracción, que la refracción es cuando la luz pasa de un medio transparente a otro con diferentes densidades, sea un fenómeno conocido como, dicho, la refracción. Aquí tenemos una imagen que es muy de la vida diaria, un vaso con agua y un lápiz. Vemos que el lápiz se ve de una forma diferente cuando no tiene agua y cuando está con agua se ve muy diferente. Tenemos lo que es la difracción, que es cuando los rayos de luz rodean un objeto o pasan a través de aberturas de un cuerpo opaco. Experimentarán un cambio en su trayectoria, produciendo un efecto de apertura, como ocurre con los faros de automóvil durante la noche. Este fenómeno es propio de todas las ondas. Tenemos lo que es la dispersión. Esta propiedad de luz es la que permite obtener el espectro de color completo al dispersar el haz de luz, es decir, lo que ocurre cuando le hacemos atravesar un prisma, como vemos en pantalla, que eso es un prisma, o lo que ocurre cuando la luz atraviesa las gotas de lluvia en la atmósfera y genera así un arco iris. Por último, pero no menos importante, tenemos la polarización.
La polarización es la luz que está compuesta por oscilaciones del campo eléctrico y magnético, que pueden tener distintas direcciones. La polarización de la luz es un fenómeno que ocurre cuando, por ejemplo, por medio de un polarizador, que pueden ser anteojos de sol, se disminuyen las direcciones de oscilación de manera que la luz se propaga con menos intensidad. Para culminar, quiero que se vayan con un dato importante y es que la fuente de luz tradicional de la humanidad ha sido proveniente del sol, que nos irradia constantemente con la luz visible, calor, luz ultravioleta y radiaciones de otros tipos. Continuamos con mi compañero. Yo les voy a estar hablando sobre las ondas acústicas, ondas electromagnéticas y las diferencias entre ambas. Para empezar, hablemos un poco de su descubrimiento. El biólogo italiano Lazzaro Spallanzini descubrió en el año 1893 la presencia de ondas sonoras a partir de la observación de cómo los murciélagos cazaban a sus presas. Esto fue solo el comienzo de un largo recorrido sobre las ondas sonoras. Pero, ¿qué son estas antes mencionadas? Se podrían definir como ondas longitudinales que transmiten lo que se asocia con lo que es el sonido. Longitudinal significa que las oscilaciones tienen lugar en la misma dirección que se propagan. Mecánicamente, las ondas sonoras son un tipo de onda elástica. Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio producen el desplazamiento de las moléculas que lo forman. En cuanto a su comportamiento y propagación, el sonido está formado por ondas mecánicas elásticas longitudinales u ondas de compresión en un medio. Esto significa que para propagarse necesita acceder a un material, ya sea aire, agua o un cuerpo sólido, que transmita la perturbación, ya que es el propio medio el que produce y propicia la propagación de estas ondas con su compresión y expansión. Para que pueda comprimirse y expandirse, es imprescindible que éste sea un medio elástico, ya que un cuerpo totalmente rígido no permite que las vibraciones se transmitan. Aparte, las ondas sonoras se desplazan también en 3 dimensiones y sus frentes de onda en medios isótropos son esferas concéntricas que salen del foco de la perturbación en todas las direcciones. Por esto son ondas esféricas. Como podemos ver aquí a la izquierda, un ejemplo de las ondas sonoras generadas por un avión que posee una velocidad menor a la del sonido y a la derecha uno que posee una velocidad igual a la del sonido. Ahora les estaré hablando sobre las ondas electromagnéticas. En la época de Maxwell no se conocía ninguna carga oscilante que pudiera producir luz. Esto se consiguió muchos años más tarde. Así pues, nadie creyó en la teoría de Maxwell hasta que un físico alemán llamado Heinrich Hertz, que es este que podemos ver aquí abajo, descubrió las ondas de radio mediante una serie de experimentos, confirmando así la teoría de Maxwell de la radiación electromagnética. Las ondas electromagnéticas se podrían definir como la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ondula en las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y magnéticos. En cuanto a su propagación y comportamiento, todas se propagan en el vacío a una velocidad constante muy alta de más de 200.000 kilómetros por segundo, pero como podemos ver no es infinita. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos, al excitar los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro construya el escenario del mundo en el que estamos. Las ondas electromagnéticas son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual. Ahora bien, aquí podemos ver distintas diferencias entre ambas, como por ejemplo, cuando se habla de ondas acústicas, el centro emisor viene siendo el cuerpo vibrante, mientras que el centro emisor de las ondas electromagnéticas son las cargas eléctricas aceleradas. Las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de los campos E y B, siendo E el campo eléctrico y B el campo magnético, mientras que las ondas acústicas son producidas por las variaciones de presión en el medio. Asimismo, es la energía propagada por ambas.
La energía propagada por la onda acústica es la energía mecánica y la energía propagada por la onda electromagnética es la energía electromagnética, valga la redundancia. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la dirección de vibración y propagación. Debido a que las ondas acústicas son ondas longitudinales, la dirección de su vibración y su propagación coinciden. Y en las ondas electromagnéticas, su dirección es perpendicular. No obstante a todo eso que hemos visto, una diferencia bastante notable y que se podría decir que es la principal entre ambas, es que la onda acústica necesita un medio material elástico para propagarse, mientras que la onda electromagnética se puede propagar por el vacío. Muchas gracias. A continuación, les hablaré sobre el funcionamiento del horno microondas, primero introduciéndole las ondas de las que recibe su nombre. Las microondas son ondas electromagnéticas cuyo espectro aún se debate. Varios autores declaran que son aquellas ondas electromagnéticas con frecuencias entre 300 MHz y 300 GHz. Y otras fuentes, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 30 GHz. El prefijo micro podría hacer creer que tiene longitudes de onda del orden del micrómetro, pero no es así, pues sus longitudes de onda van del milímetro al centímetro o al metro, dependiendo de la fuente, como se puede ver en la presentación. El prefijo hace comparación entre la longitud de estas ondas y otras utilizadas como las de radio. Las microondas, como todas las otras, tienen una energía asociada. Transmiten energía desde la fuente emisora hasta el receptor de estas. Los diferentes materiales o sustancias, o más en concreto los alimentos, absorben parte de esa energía en mayor o menor medida. Es decir, hay sustancias que absorben muy poco las microondas y otras que las absorben mucho. El grado de absorción está relacionado con el carácter polar de las moléculas constituyentes. Las moléculas polares van a ir cambiando de orientación según varíe el campo eléctrico de la onda, como se ve en presentación. Y es en este movimiento de seguimiento del campo eléctrico en el que se disipa el calor que hace que la temperatura aumente. Dentro de las moléculas polares destaca el agua, pero no es la única. Algunas grasas y azúcares también son polares. Los alimentos o materiales que no contengan moléculas polares no absorberán las ondas, por lo que no se calentarán. Es interesante preguntarse por qué esto ocurre con las microondas y no con otro tipo de ondas electromagnéticas. La respuesta es que la pérdida de energía de la onda, o que es lo mismo, su absorción por determinado material o sustancia, no es la misma para todas las frecuencias. Cuando la frecuencia es muy baja, las moléculas siguen sin problemas el ritmo del campo electromagnético. Cuando la frecuencia es muy alta, las moléculas no tienen tiempo para seguir el campo. Pero cuando la frecuencia está en este punto intermedio, donde las moléculas siguen el campo, pero con la dificultad suficiente para que se produzcan importantes pérdidas en forma de calor, es cuando podemos aprovecharlas. Y en este rango es justo donde se encuentran las microondas. Los hornos microondas suelen utilizar la frecuencia de 2.45 GHz, la cual no es la que cede más energía, pero sí la que permite que el calor penetre los alimentos en vez de calentarlos superficialmente. Ya con las bases de las microondas y la frecuencia a la que trabajan los hornos que las utilizan, podemos explicar los procesos que dentro de los hornos ocurren de manera más simplificada. Dentro del horno hay un dispositivo eléctrico llamado magnetrón, que produce microondas de alta intensidad y las transporta hacia un ventilador para que sean transmitidas hacia el compartimento donde ponemos la comida. El magnetrón es una pequeña cavidad metálica con dos poderosos imanes y un filamento calentado a alta temperatura que emite electrones, los cuales son acelerados por un alto voltaje, así creando el campo electromagnético que emite las microondas. Estas ondas generadas son albergadas dentro del equipo por la estructura que conocemos como una jaula de Faraday, que es una pantalla electromagnética que provoca que el campo electromagnético en su interior sea nulo, anulando el efecto de los campos externos. La jaula está formada por las paredes metálicas dentro del microondas y el vidrio que vemos mallado con metal por el cual podemos ver los alimentos dentro del horno. La jaula contiene un plato giratorio donde van colocados los alimentos para que reciban las ondas de manera uniforme, evitando que un lado se caliente más que otro. Ya finalizando la explicación del funcionamiento, en esta jaula sucede el calentamiento de los alimentos con moléculas polares que explicamos con anterioridad.
terminando aquí la explicación del funcionamiento del horno. Pero, como bonus, explicaremos el comportamiento de metales dentro de un microondas, ya que el mencionar la composición metálica de la jaula de Faraday podría causar confusión con el mito de no poder entrar utensilios metálicos al horno. El mito posee tanta verdad como mentira, pues hay alimentos como las pizzas de microondas y las palomitas que llevan envoltorios metálicos para facilitar la propagación de las ondas dentro de los alimentos. Lo malo ocurre cuando introducimos utensilios metálicos muy finos o con partes muy agudas, pues estos pueden crear un arco eléctrico que puede tanto estropear el horno como provocar un incendio, por lo cual es peligroso. Ya con esto explicado, vemos que, como desde el comienzo, el mito posee tanta verdad como mentira.